Iniciamos nuestro recorrido en este momento internacional. El vuelo lo teníamos para las 10:40 y nos lo pasaron para las 12:40 y la conexión internacional la tenemos a las 2:40, o sea, las carreras en el intercambio de pasar en el muelle internacional en El Dorado va a ser rápido, porque nos toca correr. Aquí toca pagar en efectivo porque es la única manera de poder solucionar este inconveniente. El vuelo para Barcelona lo tenemos a las 2:40. El vuelo desde el aeropuerto del Edén en Armenia, Quindío, nos lo colocaron para las 12:40. Estamos llegando una pasadita a Bogotá y tenemos que correr en el muelle internacional. Nos tocó aquí en el aeropuerto del Edén hacer el transbordo para poder pasar al vuelo de las 10:40 como lo habíamos comprado inicialmente. ¿Qué nos dijeron en la aerolínea? No, ustedes como compraron el tiquete hace más o menos 6 meses, la empresa se reserva el derecho a hacer movimiento y nos pasaron para las 12:40, pero el transbordo, el tiempo que tenemos para hacer el transbordo en el muelle internacional para Barcelona es muy cortico. Me tocó pagar un excedente de 220.000 pesos por los 2 tiquetes, el mío y el de mi esposa, para poder salir en el vuelo de las 10:40, porque si no, lo más seguro era que el vuelo a Barcelona lo íbamos a perder. Y algo particular, en esta sala de espera no hay servicio de sanitario, ya me la recorrí toda. Está la parte preferencial, que sí tienen como algunas preferencias allá. Inicialmente en el aeropuerto operaron aerolíneas importantes como ACE, SAN y LANSA. Años después se unió al aeropuerto la aerolínea Avianca. En el año 1999 el aeropuerto fue reconstruido y mejorado en sus instalaciones, incluyendo una ampliación de la pista hasta 2.320 metros de largo y 42 metros de ancho, por motivo del terremoto que sacudió a la ciudad de Armenia en el año 1999. 10:20 de la mañana, ya hicimos el primer embarque. En este momento estamos en el avión rumbo para Bogotá, que es nuestro primer destino. Por favor, guarden el equipaje debajo del asiento frente a ustedes. Si no pueden ubicarlo en ese espacio, están sentados en una salida de emergencia o usen el compartimento superior. El eje cafetero es una región estratégica del país. Su aporte cultural, económico y su valor turístico son innegables. Por esto, una nueva empresa, LATAM Airlines Colombia, cubren también la ruta Armenia-Bogotá y fortalecen la conectividad de esta región con la capital del país. Después de 10 minutos de vuelo vamos pasando por una turbulencia. La ruta que toman los pilotos entre Armenia, Quindío y Bogotá, Cundinamarca es recta, con un pequeño desvío entrando a Cundinamarca y llegamos al aeropuerto internacional El Dorado. Ya estamos en El Dorado, aterrizamos en Bogotá, un recorrido de unas media hora más o menos. Vamos a desembarcar para hacer el transbordo y continuar el viaje hacia Barcelona. Todos debemos salir del avión, pero hay personas que quieren salir primero. Muchos de ellos corren porque tienen poco tiempo para un transbordo y empieza el desfile de gente. Por allá derecho pasan las cargas eléctricas, bandas de equipaje, segundo piso, migración. Debemos llegar a nuestra puerta de embarque. Tenemos casi 3 horas para buscarla y almorzar, porque el viaje que nos espera es muy largo y sentados todo el tiempo. Llegamos a la puerta de salida, pero tenemos que internarnos en el aeropuerto y buscar el piso que nos corresponde para ingresar al muelle internacional. Afortunadamente el aeropuerto está muy señalizado y no hay pierde, y hay muchas personas uniformadas orientando a los viajeros. Filas, escaneos, mostrar el registro, el código del tiquete de viaje y siempre para adelante. De una fila se pasa a otra, controles y más controles, pero muchas personas ayudando para agilizar los procesos. Y por fin llegamos a migración y más escaneos y controles, pero es todo lo que se debe pasar para poder salir del país. Estamos buscando porque en el tiquete este que nos dieron aparece AB, pero AB significa A6. La conversión me la hicieron la gente que ayuda aquí y la gente aquí es muy amable. Estamos buscando la sección A6 para saber dónde nos toca abordar. Llegamos al sitio de embarque, esta es la A6. Son las 12:40, tenemos que estar a las 12:40, tenemos 2 horas para almorzar. Vamos a ir a este sitio acá. Dicen que hablan de comida típica, vamos a ver cómo es la comida en ese sitio. Catios en el aeropuerto, voy a pedir una bandeja paisa, está por el orden de 46.000 pesos. El ajiaco, 42.100.
El jugo en agua vale 11.800 el jugo en agua. Eso es lo que vamos a ver. Estamos viajando en línea turista. Están avisando que las personas que quieran viajar en línea ejecutiva pagan un excedente. El excedente es de 1.900.000 pesos. Estamos en la sala donde queda la puerta de embarque esperando a que den la orden para el ingreso. Empiezan con personas mayores y con discapacidad, madres con niños menores de edad, luego empiezan a llamar por el grupo que aparece en el tiquete. En el mío es el grupo F e iniciamos el camino al avión. Pasamos primero por clase ejecutiva, unas sillas con buenos espacios y cómodas, pero vamos para clase turista, sillas más juntas y al fondo del avión con una capacidad de 250 pasajeros sin contar la tripulación. Ya embarcamos en el avión que va de Bogotá para Barcelona. En este momento son las 3 de la tarde. Instrucciones para el despegue: asegurar el cinturón de seguridad, maletines debajo de las sillas, la cobija y la almohada detrás de la espalda para el despegue, pasar el celular a modo avión, ventanilla completamente abierta y la mesa guardada e iniciamos el despegue. Nos dirigimos hacia España, con una diferencia horaria de 6 horas por encima de la hora colombiana. Muy rápido empezamos a ver la diferencia horaria. Se hace de noche muy rápido y nos traen la cena a los asientos, pasta con pollo y gaseosa. El tiempo se me ha hecho eterno. 3 de la tarde, hora colombiana. En este momento son las 5:42, llevamos casi 3 horas de vuelo. Sirvieron la cena. Afuera del avión parece que fueran entre las 7 y 8 de la noche. Aquí estamos en el sanitario del avión. Este es un avión muy grande de 3 pasillos. Hora colombiana 12:24. Nos trajeron el desayuno. Nos falta aproximadamente 1 hora para llegar al destino. Van siendo las 7 de la noche, aunque por ventanilla todavía se ve muy oscuro. Aunque Colombia, al estar cerca del Ecuador, no realiza cambios de horario, la diferencia horaria entre Colombia y España varía según el momento del año y la ubicación específica en España. Durante el horario de invierno en España, último domingo de octubre al último domingo de marzo, la diferencia horaria es generalmente de 6 horas, con España adelantada respecto a Colombia. Durante el horario de verano en España, último domingo de marzo al último domingo de octubre, la diferencia se incrementa a 7 horas. El aeropuerto Barcelona El Prat José Tarradellas nos recibe con un cielo increíble y un frío tremendo. Por estar en la parte de atrás del avión, descendemos de él por la puerta trasera para subir a un bus que nos lleva de la Terminal 2 a la Terminal 1. Nos bajamos del avión por la parte de atrás y vamos en un bus para salir del aeropuerto. La Terminal 1 es la terminal más nueva, inaugurada en el 2009 y es la terminal principal. La T2 agrupa los antiguos terminales A, B y C bajo las siglas T2A, T2B y T2C. Es muy fácil desplazarse entre las terminales T2A, T2B y T2C, pero tiene un servicio de enlace entre la Terminal 1 y la Terminal 2 que pasa cada 5 minutos. Su llegada y salida será a través de la misma terminal, ya sea la Terminal 1 o la Terminal 2, siendo las compañías asignadas a una sola terminal y en el tiquete de embarque aparece el nombre de la terminal. Barcelona es la segunda ciudad más grande de España y tiene una posición privilegiada junto a la costa del Mediterráneo, aunque siempre ha resultado un destino vacacional muy atractivo a nivel nacional. El aeropuerto de Barcelona, el Prat José Tarradellas, se encuentra situado a 12 kilómetros al suroeste de Barcelona y a 6 metros sobre el nivel del mar. Y llegamos a nuestro primer destino. Espera los videos de Lérida, Andorra, Londres, Escocia e Irlanda del Norte. Si quieres hacer un comentario o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y darle clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.